אפשר לתקן. Entonces hoy día tenemos Bezrat Hashem la mitzvah Chaf Bet, y vamos a estudiar Bezrat Hashem también la siguiente, la Chaf Gimel. La mitzvah es Mitzvat Pidyon Peter Hamor. Ya habíamos estudiado que hay una mitzvah de santificar al Bejor. El primogénito tiene una kedusha especial. Lo estudiamos respecto al hijo y lo estudiamos respecto a los animales. Y habíamos estudiado qué implica, qué significa eso. Hablamos de que el hijo simboliza en el fondo la sheifá de la persona, a dónde quiere llegar, y en lo material también es lo que más se esforzó, lo que más representa su esfuerzo, y por lo tanto es donde más puede canalizar ese amor acumulado para amar a Hashem. Pero acá nos enseña la Torá que hay una mitzvah más también sobre el primogénito, pero es el único animal que se le aplica esta mitzvah a pesar de no ser un animal kashero. Porque la mitzvah en general se aplica sobre todas las behemoth, que son kasherot, o sobre el hijo. Pero todos los animales que no son kasher no tienen la mitzvah de bejor. ¿Por qué? Porque cuando el animal es kasher y nace el primogénito, se le entrega al Cohen y eso se sacrifica como un corbán. Eso no se puede hacer con un animal que no es kasher. Los animales que no son kasher nunca se usan como corbán. Pero el hamor, el burro, es la única excepción de que sí tiene la mitzvah de bejor. Tenemos que entender por qué. ¿Qué tiene de especial el burro que se aplica sobre él esta mitzvah? Pero como es un animal que no es kasher, entonces también la mitzvah del bejor sobre el hamor es un poco diferente. No se le entrega directamente el burro al Cohen, sino que se redime. La mitzvah es que cuando nace el primogénito del burro que me pertenece a mí, tengo que redimirlo. Y el animal que está en lugar del burro es el que se le entrega al Cohen para él. Entonces la mitzvah es lifdot. La mitzvah es redimir el Vlad Hamor, es redimir al hijo que le nació al burro, cuando es Zahar, Shenolad Rishon. El primogénito hay que redimirlo. Shenemar, como dice el pasuk, Bechol Peter Hamor Tifde Bese. El Peter Hamor, ya estudiamos que el Peter es el Peter Rechem, es lo que abre el vientre de la mujer, en este caso del burro. Y eso, cuando lo primero que sale, el primer hijo, sobre él recae esta mitzvah de redimirlo, y hay que redimirlo con un C. Entonces, dice el Sefer HaChinuch Inyanahu, ¿en qué consiste la mitzvah? Shelokeach a Israel, toma el Yehudí C echad, el C lo toma, venotno la Cohen, se lo entrega al Cohen, bepidión, como redención del Bejor que era Hamor. Le nació un Bejor y toma el C en su lugar. She'u leshem yitbarach, eso es para Hashem, minatam shekatamno lemala. Es la misma razón que escribimos arriba respecto a la mitzvah de Bejor, se aplica también sobre el burro. Ve'u, baruchu, Hashem, natno la Cohen. La mitzvah, Hashem nos indica que tenemos que entregarle ese animal al Cohen. Lefikach podeu a Israel mimeno. Por eso es que cuando el Yehudí quiere quedarse con el burro, necesita redimirlo. ¿Para qué? Porque en el fondo le pertenece al Cohen. Que Hashem itbarach ratzah shielo pidyon bese. Hashem mismo nos da esta mitzvah, la mitzvah es entonces redimirlo. Ahora, Imel lo sé, si no tiene C, no tiene con qué redimirlo, entonces podeu betmeise. Puedo también redimirlo con el valor de un C, es decir, en las monedas. Y ahí sigue explicando el Sefer HaChinuch cómo se calcula ese valor. Pero de todas maneras, el concepto entonces es que se le traspasa la kedusha que tendría este hamor, se le traspasa un C, o el valor del C, y eso se le entrega al Cohen. Pero la mitzvah original recae sobre el burro. Me salto hasta el siguiente párrafo. Misharshei mitzvah zo. ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? Que deishi izkeru a Yehudim leolam, para que recuerden los Yehudim siempre. Anes shasalaem aquel beyetziat mitzrayim. Acá también es una mitzvah, una más, para recordar la salida de Egipto. Shagag kol bejoreem. Hashem mató a los bejorim de los egipcios. Shenim shelu lechamorim. Hay un pasuk que dice que los egipcios se comparaban como burros. Ya tenemos que entender por qué. Que Moshe Katu. Entonces, el hecho de que Hashem nos salvó de Egipto en el momento que había muerto la plaga de los bejorim y murieron todos los bejorim de los egipcios, eso se representa por el hamor específicamente. Entonces, en el fondo entendemos de acá que la mitzvah en el fondo recae sobre... La mitzvah no es dar el hamor, sino que la mitzvah es redimir el hamor. No existe dar el hamor. La mitzvah es que yo tengo que dar un C. Por eso es que el valor se evalúa según el C.
Porque la mitzvah es dar el sé, pero tengo que dar el sé cuando me nace un jamor. Porque cuando el sé que estoy dando no es un sé primogénito. Lo estoy dando solamente porque me nació un jamor primogénito y esa es la forma de cumplir la mitzvah. Entonces, obviamente que acá esto exige una explicación. ¿Qué es esta mitzvah? ¿Por qué se aplica específicamente sobre el burro? ¿Por qué hay que redimirlo? ¿Y qué tiene que ver eso de que los egipcios se comparen con burros? ¿Y qué significa eso? Todas esas preguntas las tenemos que tratar de responder. Entonces, primero que nada, una idea que dice el Rav Hirsch. Rav Hirsch dice que hasta ahora estudiamos en tres áreas se aplica la mitzvah del Bejor. Uno es sobre el hijo, el otro es sobre los animales kasher y el otro es sobre el burro. Entonces dice Rav Hirsch que esos son los tres círculos donde se mueve la persona. Lo primero es su familia, lo segundo es su comida, que son los animales kasher, y lo tercero son sus propiedades. El jamor, el burro, simboliza lo que son nuestras propiedades, especialmente las propiedades muebles, las que se mueven. ¿Por qué? Porque el burro, su mayor función, su función más común, es usarlo para cargar. Es decir, el burro simboliza lo que nosotros llevamos sobre el burro. Por eso es que al entregar el bejor del burro, estamos santificando y mostrando que en verdad está todo dedicado a Hashem. También lo que es nuestra dedicación como familia, también lo que comemos y también al final nuestra eso sería en el fondo la idea de estas tres, por eso se aplican estas tres cosas. Pero de todas maneras, todavía tenemos que contestar las preguntas que teníamos, porque no hemos respondido todavía por qué se aplica demasiado. O sea, igual es una pregunta, ¿por qué se aplica sobre el jamor? Considerando que no es el jamor mismo lo que quiero santificar, sino lo que él representa, es decir, lo que se pone sobre él, que son las propiedades móviles y todo eso. Entonces tratemos de profundizar un poco más. El jamor, la palabra jamor, el nombre del animal jamor, en la Torá, en este pasuk está escrito sin vav. Está escrito Het Mem Reish. Es decir, se puede leer también como Homer. Homer es la materia, lo material, lo físico. El animal, el jamor, simboliza lo que es la parte física del mundo. Por eso es que, si se fijan, las letras de la palabra jamor son las mismas letras que la palabra regem. Regem es el vientre de la mujer donde nace un feto. Y también son las Ramach Evarim. Tenemos 248 miembros en el cuerpo que también son Ramach, son las mismas tres letras de jamor. El jamor simboliza lo que es lo físico, lo que es lo material, lo que es en el fondo los impulsos más bajos y más animales. Cuando nosotros decimos que los egipcios eran Am Adomel Jamor, un pueblo que se compara con el jamor, es porque en esa galut nosotros, Am Israel, estaba esclavizado por el pueblo que santificaba en el fondo las ta'avot. Era el animal, cada pueblo tiene una característica especial, tiene como, por decirlo, una midá específica, un yetzer hara especial que simboliza. Y Am Israel, cuando va pasando en las galuyot, en los distintos imperios, es porque en ese momento tiene que ser un tikkun de esa yetzer que representa ese pueblo. Primero era Egipto, después fue Babel, después fue Pagás, después fue los romanos, los griegos, etc. Cada pueblo tiene una característica, un yetzer hara especial que simboliza, y nosotros tenemos que tratar de, justamente en esa época que estamos siendo esclavizados por ellos, en el fondo es porque tenemos que hacer un tikkun justamente en lo que ese pueblo representa. Entonces, cada pueblo también tiene un animal que lo simboliza. Hay un animal que simboliza cada uno de los pueblos porque simboliza justamente ese yetzer. Ese yetzer, porque todos los impulsos animales están representados por animales diferentes. Nosotros tenemos que gobernar por sobre los animales, como dice la Torá al principio de Bereshit, que Hashem le dio el derecho y la posibilidad a Adam HaRishon de gobernar sobre los animales. Cuando la Torá dice que Hashem le dio a Adam HaRishon la posibilidad de gobernar sobre los animales, dice Rabbi Yitzchak Kutler, que se refiere, en nombre de libros de Kabbalah, que se refiere a que Hashem le dio al hombre la persona de gobernar sobre sus propios yetzarim, que están divididos en todos los que son los animales. Es decir, en la naturaleza hay muchos animales, que cada animal representa un tipo de yetzer animal. El ser humano tiene todo eso dentro de él y puede gobernarlo. Y la forma histórica que Am Israel va conquistando eso es cuando es esclavizado, es dominado por una de estas naciones, cada uno con su yetzer respectivo, y Am Israel supera el Nisayón y por lo tanto
mejora esa parte de sí mismo. La primera nisayón entonces que tuvo Am Israel como pueblo fue la esclavitud en Egipto. Eso quiere decir que la esclavitud en ese momento era un nisayón de Ta'avot, porque ese es el símbolo de Mitzrayim. ¿Por qué? Porque es un Am Adome Lejamor. El símbolo de Egipto es el burro, y nosotros, estando ahí, estábamos luchando en contra de esa mala influencia. Todo es entonces ese símbolo que significa el burro. El burro lo que hace es simplemente simboliza esa naturaleza de dejarse llevar por los impulsos de la Ta'avot. Nuestro tafkid es justamente superar eso. Y es curioso que el animal a los cuales los egipcios lo tomaban como ídolo, hacían Avodah Zará, los egipcios hacían Avodah Zará. ¿Cuál era su Avodah Zará? Un C. El C era su ídolo. Porque ellos también entendían de que el C representa justamente lo que está por sobre el jamón. A propósito, el C tiene otra característica interesante que dice el Midrash. El C, no sé de dónde se aprende eso, pero el Midrash dice que el C tiene una característica especial, que si tiene un dolor en una parte del cuerpo, le duele todo el cuerpo. Aparentemente es algo especial sobre el C, y dice el Midrash que Am Israel es comparado con el C, porque también pasa lo mismo. Cuando uno tiene un dolor, todos sufren. Hay una arvut entre todos, que todos sienten empatía con el dolor ajeno. Y ahí trae el Midrash ese famoso mashal sobre la persona que está haciendo un agujero en su habitación en el barco y empieza a entrar agua y la gente le dice, ¿qué estás haciendo? Nos vas a inundar a todos. Y dice, pero ¿cómo? Si este es mi cuarto, yo hago lo que quiero. Ese mismo mashal lo dice ahí, esa es la fuente. El origen de este mashal es aquí, donde el Midrash dice que el C es lo que representa a Am Israel, porque todos somos unidos. Pero bueno, entonces esa característica que tiene el jamón es dejarse llevar por la naturaleza, por los instintos. Nuestro tafkid es superar eso. Superar eso significa redimir el burro que está dentro de nosotros. Redimirlo y cambiarlo por un C. Eso significa dominarlo. Eso significa superarlo. Y Bemet, cuando llegue el Mesías, ¿cómo va a llegar el Mesías? Montado en un burro. Rojeva la jamón. ¿Qué significa que va a llegar montado sobre un burro? Dice el Maharal, justamente eso. El Mesías simboliza el momento en el cual nosotros superamos el burro interno que tenemos. Y logramos montarlo, es decir, estar por sobre él y canalizarlo de la forma correcta. Todavía tenemos que explicar por qué esta mitzvah se aplica específicamente sobre el burro. Hay otros animales que representan otros tipos de Yetzer Hara y no decimos que a ellos hay que redimirlos. ¿Por qué no decimos lo mismo sobre el camello, por ejemplo? Porque también simboliza uno de los tipos de Yetzer Hara. La respuesta es porque los otros tipos de Yetzer Hara que son representados por los otros animales, no hay que canalizarlos, hay que simplemente eliminarlos. Hay animales que representan la gavá. La gavá hay que eliminarla, no hay que canalizarla. Una gavá mala hay que eliminarla. Pero la parte del burro que simboliza nuestra conexión con lo material, con los placeres físicos, con las ta'avot, no es algo que haya que eliminarlo. Es imposible eliminarlo. Si una persona va a eliminar la ta'avá, se va a morir, porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades físicas. Entonces, la dafka con el burro, a pesar de parecer muy bajo, muy animal, muy burro, pero de todas maneras, dafka a él es algo que tiene que mantenerse. A él hay que solamente montarlo, hay que montarse sobre el burro, o en este ejemplo de la mitzvah, hay que redimirlo, pero no hay que eliminarlo. Está bien que esté, solamente que tiene que estar canalizado para lo correcto. Hay forma de santificar, digamos, o quedarme con el burro, si lo redimo. Entonces, la kdushá que tiene el bejor del burro es porque justamente existe la posibilidad de santificar lo material. No tiene que ser algo que lo tengamos que eliminar. Es algo que puede seguir existiendo. Al principio de la historia, cuando Adam Arishon tuvo dos hijos, Caín y Evel. Entonces, el Gaón de Vilna dice que Caín representa la ta'avá, mientras que Evel representa todo lo que es la gavá y todas las otras midot. Pero Caín representa la ta'avá. Y dice la Torá que Caín mató a Evel. Al matar a Evel, eso simboliza, dice el Gaón de Vilna, que todo lo que representa a Evel, las malas midot que representaba a Evel, no tienen que existir. Pero Caín siguió viviendo. Porque a pesar de que hizo algo muy malo, de todas maneras, Caín sigue viviendo porque la ta'avá no es algo que haya que eliminarlo. El ser humano necesita ta'avá. Solamente que tiene que ser una ta'avá correcta, canalizada, dominada, que no sea algo animal. Pero el burro en sí
no hay que matarlo, hay que simplemente montarse sobre él y controlarlo. Entonces, obviamente que hay en todos los pueblos malas midot, y seguramente ta'avot habían en todos, pero habían pueblos que sus malas midot son representadas más con otros aspectos. Es decir, que su tema principal, por ejemplo, Babel, su tema principal era Gava, más que Ta'avá, aparentemente. Por más que seguro tenían temas de Ta'avá también. Pero el símbolo, el disayón específico que estaba en juego en esa generación de la Galut de Babel, no era el tema de la Ta'avá, sino era el tema de Gava, por ejemplo. Pero en Egipto, el tema más bajo, el más animal, el más primero, el más básico, era justamente un nisayón de la Ta'avá, y eso se superó en la salida de Egipto. Está escrito en la Gemara cuenta lo siguiente: después de la destrucción del segundo templo, salió Rabbi Yohanan ben Zakkai con sus alumnos, dice la Gemara, y vio a una ribajat, una niña, una joven, que estaba recolectando granitos de cebada en los desechos, en los excrementos de los animales. Tenía tanto hambre que buscaba comida desesperada y lo único que encontró son estos restos de cebada en los excrementos de los animales. Así cuenta la Gemara. Y le pregunta a Rabbi Yohanan ben Zakkai a la niña: ¿quién eres? Le dice la niña: yo soy la hija de Nagdimon ben Gurion. Nagdimon ben Gurion era una de las personas más ricas de Jerusalén, uno de los que podía mantener a todo Jerusalén en la época del sitio. Y le dice la niña: pero ahora después de la destrucción del templo se perdió todo, y ahora no tenía para comer. Entonces le dice la Ribá a Rabbi Yohanan ben Zakkai: ¿tú te acuerdas, Rab, cuando firmaste mi Ktubá? Entonces el Rab le dice sí, y le dice a sus alumnos que estaban con él: ustedes no saben, cuando yo firmé esta Ktubá, estaba escrito ahí que la nedunia, es decir, todo el dinero que trajo de su casa, digamos, de sus padres, eran miles y miles de monedas de oro que ella trajo, digamos, de su casa para el matrimonio. Y ahora mira lo que pasa con ella. Entonces lloró Rabbi Yohanan ben Zakkai y dijo: Ashrechem Israel, ustedes son muy beneficiados, Am Israel, porque cuando ustedes bajan, miran hasta dónde llegan. Am Israel es el pueblo más importante, pero cuando bajan, miran hasta dónde llegan. Y eso lo dijo como una alabanza. Ashrechem Israel. ¿Por qué lo dijo como una alabanza? Porque es un poco profundo, pero voy a tratar de explicarlo en breve. Nosotros sabemos que el mundo está dividido en niveles. Está lo mineral, lo vegetal, lo animal y el hombre. ¿Cómo yo sé que algo que tiene la persona o que tiene la categoría de arriba es una categoría nueva? ¿Cómo se distingue esta división? La razón es porque cuando yo le saco la cualidad específica que tiene uno, no es que baja un escalón, sino que se destruye por completo. Cuando yo le saco al animal su parte animal, no es que se convierte en un vegetal, se desaparece, se descompone, desaparece. Eso significa que es otra categoría. No es lo mismo con un poco más. Es algo mucho más sofisticado. Y así con todos los niveles. Cada nivel, el hecho que lo que se le agregó a su nivel, entonces lo convierte en algo nuevo que si le sacas esa característica especial, se desaparece. Sobre estos niveles que mencionamos, el mineral, el vegetal, y al final está el Yehudí. Les dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai: yo les voy a demostrar que el Yehudí es una categoría por sí misma. Porque cuando el Yehudí tú le quitas su parte de Yehudí, no es que se convierte en un goy normal, sino que mira hasta dónde llega. Llega a recolectar comida de los excrementos de los animales. No, eso ya no es humano. Quiere decir que su cualidad de Yehudí, que lo diferencia del resto de los pueblos, es algo esencial. Porque si no lo tiene, lo pierde por completo. Esa es la característica que tiene. Entonces, esa historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, es curioso que a propósito, Rabbi Yohanan ben Zakkai, cuando la Gemara cuenta esa historia, la Gemara dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai llegó montado en un burro. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué nos dice la Gemara eso? Rabbi Yohanan ben Zakkai vino montado en un burro. Es decir, el concepto era que Rabbi Yohanan ben Zakkai había dicho: cuando Am Israel está perdiendo su cualidad espiritual y se convierte y busca la parte material, los placeres, las ta'avot, no es que se va a convertir en un goy común y corriente que le interesan ta'avot, sino que va a ser incluso peor que un goy, porque perdió su esencia. Entonces el mensaje es que hay que estar montado sobre el jamón, hay que dominar lo material, porque si no lo dominamos, puede ser que incluso nos convirtamos en algo peor que un Sam egipcio que está buscando lo material.
La mitzvah entonces, como dijimos, consiste en redimir el jamón para santificarlo y canalizarlo a lo correcto. ¿Qué pasa si uno no lo hace? ¿Qué pasa si una persona no cumple esta mitzvah? Entonces dice la Torá en la siguiente mitzvah, mitzvah Chav Gimel, mitzvat arifat peter jamón. Hay una mitzvah que es cortarle la cabeza a este jamón. Dice así, lagov peter jamón im lo gatzá livdoto. Una persona que se niega a redimir el burro tiene una mitzvah que se llama arifat peter jamón, shenemar vim lo tifte, si no lo vas a redimir, ve agafto. Entonces dice la Torá, tú no quieres redimir el burro para entregarle al Cohen, entonces ahora tienes una mitzvah nueva que es cortarle la cabeza al burro. No se puede tener provecho de este burro. Está prohibido beanaá, hay que matarlo y enterrarlo. Dice Inyaná, el tema de esta mitzvah, sheoreg vlad hamor, el que no quiso redimirlo tiene que matarlo, im lo gatzá livdoto, vegazar Hashem itbaraj, Hashem hace un decreto, shelo yehenebo, que no tiene derecho a sacar provecho de él, mikivan shelo padau, por cuanto que no lo rescató. Vafilu anevelá, incluso el animal muerto, asugalo beaná, está prohibido sacar cualquier provecho de él. Es decir, uno podría pensar que el hecho que él no quiso darle al Cohen lo que le corresponde, entonces él creía que puede ganar algo con eso. Él cree que puede, bueno, me voy a quedar con el burro sin darle el C. Dice la Torá, no, si tú no cumpliste la mitzvah de redimir, entonces ahora tienes una prohibición de sacar provecho de este burro y tienes que incluso matarlo. Hay algunos de los libros que cuentan las mitzvot que no cuentan esta segunda mitzvah como una mitzvah por sí misma. El Raibet, por ejemplo, dice esto no es una mitzvah, es una averá. ¿Cómo se te ocurre no redimirlo? Estás haciendo una averá al no redimirlo. Es cierto, si no lo redimes tienes que matar al burro, pero no lo podemos considerar como una mitzvah. Es como un castigo por el hecho de que no hizo lo que tenía que hacer. Pero de todas maneras el Sefer HaChinuch sí lo cuenta como una mitzvah. Y tenemos que aprender qué nos enseña. Una persona que no quiere redimir su jamor, quiere decir que se quiere dejar llevar por su parte natural, sus impulsos animales del burro que tenemos adentro, sin canalizarlo, entonces ahora lo que nos dice la Torá es que tú piensas que vas a poder sacar provecho de eso, que vas a disfrutar de eso. Dice la Torá, no, si tú no quieres hacer lo que tienes que hacer y no quieres canalizarlo a la Kdushá, entonces no creas que vas a disfrutar de la parte animal. No lo vas a disfrutar, está prohibido sacar a nada de ahí. Quiere decir, no vas a tener provecho de esa decisión. Porque el hecho de no redimirlo, el hecho de no santificar lo material, al final termina causando que la persona no disfrute ni siquiera de lo material. Es un engaño, es una ilusión. Tú crees que si no vas a darle un poco de Kdushá, por ejemplo, a tu comida, vas a disfrutar más de la comida, pero es mentira. Al final vas a sentir que tu comida no tiene sabor, que tus viajes no tienen sentido, que todo lo que haces no te da placer, porque no tiene un sentido, no tiene una Kdushá. La palabra la agof significa cortar la cabeza. No es una shchita, porque la shchita permite al animal para comerlo. Acá no se le hace shchita. Es curioso que la palabra leagof viene de la raíz kshe-oref. Cuando se quiere describir la persona que es muy no flexible, una persona que se va por sus ideas y no quiere cambiar, decimos que es kshe-oref, que tiene el oref. El oref es la parte de atrás, que por ahí se mata el burro. Pero el kshe-oref es una persona terca, que no quiere hacer caso. Entonces, una persona que es kshe-oref, que no quiere entender que se necesita un sentido en la vida, que se necesita una kdushá en la vida, entonces la Torá le enseña que ahí no va a tener provecho de esa decisión, que no crea que eso va a ser un beneficio, sino que va a terminar al final perdiendo el sentido en todo lo que hace. Entonces la idea al final de la Mishnah, de la mitzvah, es santificar lo material, superar el nisayón de Mitzrayim, no ser como un burro, sino entender que hay algo sobrenatural, no para evitar los placeres físicos, porque eso no es correcto, sino para canalizarlos, para darles kdushá, para darles sentido, y eso va a provocar al final que incluso se disfruten más. Hay una halajá, por ejemplo, que cuando una persona hace una fiesta, hoy en día no sé si se acostumbra tanto, pero hay una halajá de que una persona que hace una fiesta, sería bueno que dedique una mesa en su fiesta para los pobres. Porque cuando él está festejando, le está invitando a todos sus conocidos para comer, qué sé yo, entonces que le dé una mesa también a los pobres, para que conectar su comida, su festejo, su placer, con algo de mitzvah, para darle un sentido. Y se entiende de las palabras del Rambam que menciona esta halajá, que la razón acá no es solamente por una razón de kedushá, como de obligación, de deber, sino que al final eso va a provocar que él mismo disfrute más de su fiesta.
Tú estás festejando, estás comiendo, estás pasándolo bien, entonces si le pones ese toque de Kedushá, si lo canalizas para algo positivo, eso potencia al final también el mismo beneficio que estás obteniendo de lo material. Porque cuando uno está montado sobre el jamor es muy útil. El jamor sirve para cargar las cosas. Es el animal ideal para esas cosas. Pero si no, es simplemente un terco, un burro, que se deja llevar por sus impulsos y no hace nada productivo. Bueno, Yashar Koach, gracias a todos. אפשר לתקן.